Familia, ¿cómo están? Bendiciones. Es un privilegio siempre para mí visitar a mis hermanos amados de las diferentes semillas cuando hay oportunidad pues, viajar a otra ciudad y ver la obra de Dios en cada ciudad, ¿no? Y es muy lindo que haya semillas de mostaza en algunas ciudades donde tienes gente que conoces, que quieres mucho. Y bueno, es el caso acá en Toluca. Traigo saludos de los semillosos ahora en Tijuana. Tenemos ya casi un año por allá. Muy contentos y agradecidos con Dios porque su fidelidad pues no cambia, ¿verdad? Dice la Biblia que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces hemos visto su fidelidad, la estamos viendo y estamos seguros que seguiremos viéndola. Eso es maravilloso, y cuando la palabra de Dios es el centro y se expone y se ama y se predica, pues Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Entonces Él ha prometido bendecir su palabra, ¿verdad? Así es que bueno, es muy lindo también ver que esta iglesia está bien firme en la palabra de Dios. Entiendo que están estudiando los libros, las cartas de Pedro, ¿verdad? Segunda carta de Pedro. Bueno, pues hoy vamos a tener una pausa en la carta de Pedro para tener un mensaje especial en el Evangelio de Marcos. Si tienes tu Biblia conmigo, ¿me acompañas? Vamos a Marcos. En el capítulo 4. A partir del verso 35 y hasta el final, al verso 41. Y es una porción muy, muy bella que me gustaría que pudiéramos esta tarde, ¿ya tarde? Sí, tarde. Tardes ya. Leerla, orar y comenzar. ¿Oramos? Bueno, leemos y oramos, más bien. Leemos y oramos, dijimos. Bien. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y al mar, y dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Señor, gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El día de hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a identificar aquellas verdades en las cuales podemos anclar nuestras vidas en cualquier situación que pudiéramos enfrentar y vivir. Gracias porque has dejado tu palabra, Señor, para que nosotros tengamos acceso a ella y que podamos conocerte, Señor, y disfrutar de una relación personal contigo. Gracias por esto, Señor, eres bueno y fiel. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay una travesía en esta porción, una travesía que fue pues muy especial para los discípulos porque, como leemos, en medio de la travesía se encuentran con una situación que los rebasa tremendamente, pero es en medio de esa situación que pueden comprobar la fidelidad de Jesús en sus propias vidas. Y no es nada distinto a lo que pues nosotros el día de hoy pudiéramos también experimentar. ¿En qué sentido? Todos estamos en medio de una travesía. Todos estamos en medio de un viaje, de una jornada, ya sea en nuestra vida cotidiana. Tenemos cosas en donde vamos avanzando y se nos presentan situaciones, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la familia, en algún proyecto. Y en medio de nuestro viaje, ¿no?, hay algunas cosas que necesitamos tener en cuenta. 4 anclas que vamos a observar en medio de esa travesía. Quiero dar un poco de contexto del texto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Hemos escuchado eso. Y para este momento los discípulos ya caminaron con Jesús, ya llevan un buen rato donde le han escuchado enseñar, donde le han visto
hacer milagros y sanidades, donde, bueno, es muy interesante porque para ese momento ellos han sido testigos de cómo Jesús obra en la vida de terceros, ¿sabes? Le han visto obrar desde sanar una fiebre hasta sanar a una persona con lepra, ¿no? Y han sido personas a su alrededor quienes han sido bendecidos, sanados, pero en este pasaje llega el momento en donde les toca a ellos recibir, ¿no?, la bendición de un trato de Dios, de un milagro que Dios va a hacer en sus propias vidas. ¿Me explico? En este texto ya no es nada más la vida de alguien más, sino es, me toca a mí. ¿Y qué quiero decir con esto? Puede ser también, en nuestro caso, que nos ha tocado ver a Dios obrar en la vida de otros, sosteniendo a personas, a terceros. Pero a veces pasan cosas que, no sé, la prueba llega a mi vida, a mi familia, a mi salud, a mis emociones, y es muy bello ver a Dios obrando en personas alrededor de nosotros, pero siempre tiene que haber un momento en donde nos toca a nosotros personalmente experimentar esa fidelidad de Dios ya en lo propio, ¿sabes? Ya en lo personal. Nuestro caminar con Jesús, nuestra travesía con Jesús en esta vida, en este mar, ¿no? Es algo que, o sea, todos estamos llevando, los que hemos confiado en Jesús, pero en esa travesía hay tormentas. Hay tormentas, como les pasó a estos hombres. Quiero ir observando algunas cosas. Para empezar, Jesús les hace una invitación. En el verso 35 les dice, pasemos al otro lado. Ellos están en una orilla del mar de Galilea, después de haber tenido un momento de enseñanza de Jesús a multitudes, se van a subir en la barca y van a viajar al otro lado, a la otra orilla. Más que un mar, como lo pensamos el día de hoy nosotros, es como un lago muy grande. Tienen que estar en una orilla y pasar al otro lado del mar o de este gran lago. Y estando en esa travesía, porque Jesús les dice, pasemos al otro lado, se levanta esta gran tempestad. Verso 37, hay olas en la barca, parece que se va a hundir el barco. Y cuando dice gran tempestad, debemos entender que es un torbellino, que es una fuerza, una gran tormenta marina con vientos de una fuerza extraordinaria. Eso es lo que quiere decir ese torbellino. Ahora, ¿recuerdas entre los discípulos de Jesús quiénes eran, qué profesión tenían varios de ellos? Pescadores, ¿verdad? Justamente. Y estos pescadores, yo estoy seguro, estaban acostumbrados a enfrentarse con complicaciones al pues trabajar en el mar o en el agua, ¿cierto? Con todo y toda su experiencia, en esta escena vemos que lo que ellos están enfrentando es una situación que por mucha experiencia que ellos tuvieran como pescadores, los excede. Porque dice que la barca ya se anegaba. O sea, esta tormenta era tan grande que ellos están pensando, no, aquí quedamos. O sea, esto está muy por encima de lo que nosotros podemos manejar. Ya se anegaba. No era una tormenta normal. Era una tormenta que sobrepasaba lo que estos pescadores podían hacer para controlar la barca, de tal manera que pensaban que se iban a ahogar. En este sentido también podríamos nosotros identificarnos, tener algo en común con estos discípulos pescadores que tenían experiencia en su ámbito. Y digamos, en la travesía de nuestra vida, en el mar de nuestra vida, quizá a veces nosotros estamos acostumbrados a pensar que tenemos todo bajo control, que somos expertos, que podemos dominar los asuntos que se nos vienen en el día a día, cualquier asunto que se presente, pero hay ocasiones en donde, dime si no, llega una situación, una tormenta tan intensa, una situación que de plano te sobrepasa y estás en una circunstancia donde toda tu experiencia, toda tu confianza, todas tus habilidades, tu conocimiento resulta completamente inútil porque es demasiado grande lo que tienes enfrente de ti. Digo, no sé si alguien se ha encontrado en ese punto, pero la vida cristiana tiene esos momentos, sin duda alguna. No es una vida fácil la vida cristiana. Es una vida que tiene retos, no es una vida sin problemas. Pero me encanta saber que aun cuando es una vida que tiene esos retos y problemas,
Tenemos un Dios bueno que nos ayuda en medio de esas circunstancias. Y otra vez, en tu viaje, en mi viaje, hemos estado en momentos así. Y si no te ha pasado, no es por profetizarte algo, declararte algo sobre tu vida, pero te va a pasar. Porque eso es lo que es este mundo caído. Es parte del mundo en el que vivimos, de la condición en la que estamos, en la que nos encontramos. La Biblia nos recuerda, y ustedes lo saben porque están estudiando Primera de Pedro, que no debemos sorprendernos, amados, del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, dice Primera de Pedro 4:12, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Es parte de la vida, es parte de la caída y en Cristo también tenemos estas situaciones. No es que cuando vienes a Cristo tus problemas se terminan y ya no habrá tormentas. No es que me iba muy mal antes de conocer a Dios, pero cuando vine a Dios ya todo se arregló. A veces las cosas se ponen más difíciles, ¿verdad? Y si te prometieron una vida sin problemas, te chamaquearon. Que te devuelvan tus pecados. Bueno, 4 anclas seguras que no se van a mover en medio de la prueba, en medio de esa travesía que nosotros atravesamos. Lo primero que quiero observar es lo que Jesús dijo en el verso 35. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Si tienes una Biblia con letras en rojo, que son palabras de Jesús, es más claro. Si no, de todas maneras, ahí el texto lo dice. ¿Qué les dijo? Ahora sí que, ¿cómo dice que le dijo? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. No les dijo, intentemos llegar al otro lado, ¿no? A ver si logramos llegar al otro lado, ¿no? O subámonos a la barca y ahoguémonos en medio del mar de Galilea. Esa no fue su palabra. Su palabra fue pasemos al otro lado. Fue una promesa, fue una palabra que Dios les dio, que llegarían a ese destino seguro, ¿verdad? No prometió un viaje fácil, pero sí una llegada segura. Si tú has creído en el Señor, me encanta esta frase, que decía el papá, el padre de Marcos Vidal, fue un pastor que falleció años atrás, pero dice Marcos Vidal, siempre cuenta esta historia de que su papá decía que el Señor no nos ha prometido, tío, el Señor no nos ha prometido una travesía tranquila, pero sí una llegada segura. Y tú y yo podemos confiar en eso, que en nuestro camino va a haber pruebas, tormentas, pero podemos anclarnos a las palabras de Jesús y recordar lo que Él nos ha hablado. ¿Y dónde podemos conocer su palabra? ¿Dónde podemos conocer sus promesas? ¿Dónde podemos saber quién es? En la Biblia. Para eso tenemos la palabra de Dios. Por eso es tan bueno y tan importante que estemos discipulándonos, que estemos estudiando la palabra, que vengas, que te congregues, que tengas una Biblia, que tomes tus notas, que tengas una vida devocional, una vida de lectura, que estés cerca de la palabra, de las palabras de Jesús, porque está llena de esas promesas donde podemos aferrarnos en medio de las pruebas. Filipenses 1:6, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa que tú puedes saber. Dios comenzó algo, Él no lo va a dejar trunco, Él lo va a terminar, Él no te va a dejar abandonado a la mitad del camino, Él va a cumplir su propósito en ti. Lo que Dios comienza, Él lo termina. ¿Qué otra promesa tengo? Por ejemplo, y me estoy yendo a textos conocidos, por ejemplo, Romanos 8:28, ¿verdad? ¿Qué nos dice el texto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no se vale, ya se las pusieron ahí en la tele, no, sí, está bien, no hay problema. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿No te encanta esta palabra, propósito? Dios tiene un ¿qué? Propósito, ¿verdad? En todas las cosas que vivimos. Un propósito que es para nuestro bien, para el bien de los que le aman. Pero ¿quiénes son los que le aman? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Esos son los llamados, los ya amados, los que le amamos en respuesta a su amor. Este versículo contiene esa certeza de los llamados, que nosotros podemos saber que todo ayuda a bien. ¿Cuántas cosas?
todas las cosas. ¿Algunas cosas? No. ¿Solo las cosas buenas? No. Todas las cosas ayudan a bien. Dios usa las pruebas más difíciles para formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Él fue experimentado en quebranto, ¿verdad? Él fue moldeado en eso, y nosotros como discípulos suyos también tenemos que ser formados en el quebranto, en el dolor, en la prueba, en la aflicción. Él nos quiere llevar a depender. ¿No ha sido el tiempo en el que más cerca quizás has estado del Señor, en los tiempos de prueba, de dificultad, en las cosas, digamos, malas a los ojos humanos? Luego resultan ser las mejores cosas que te pudieron haber pasado, porque es por ese bendito dolor y sufrimiento que vienes a Él con un corazón humilde. Y vamos a hablar un poco más de eso hacia el final también. ¿Qué otra promesa? Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Me encanta este texto. Dice el Señor, ¿pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Me invocarán y vendrán a mí, llorarán a mí y yo les oiré. Si quieren quitar mi chamarra, está súper bien, ¿eh? Perdónenme, es que me acordé que mi chamarra y hay unos lugares ahí. Adelante. Entonces me invocaréis, me encanta esto, y vendréis y oraréis y yo les oiré. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y no es cuando estás en aflicción que derramas todo tu corazón delante del Señor, ¿no? Y es ahí. Pero debes saber que cuando tú vienes y derramas tu corazón, le vas a encontrar. Que cuando tú le buscas, Él va a responder. Le vas a invocar y vas a orar y Él te va a escuchar. Y Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese príncipe de paz va a inundar tu vida. Es maravilloso. Y son promesas que tenemos. Estas cosas las recordamos cada vez que nosotros venimos a la palabra y leemos y observamos cómo fue en la vida de esos hombres y mujeres que en la Biblia se encontraban en aflicción o que pecaron y que tenían una gran necesidad de Dios, y cómo es que el Señor no les desecha, sino que les da oportunidad. Y vemos al pueblo de Israel y cómo se aleja y el Señor es paciente y trata con ellos y los hace volver a Él, y después ellos se olvidan y el Señor tiene que tratar con ellos y entonces se dan cuenta y vuelven, y nos identificamos constantemente con el pueblo de Israel, con los personajes bíblicos, porque estamos ahí, estamos siendo eso. Pero si no vamos a la palabra, no vamos a recordar cómo trata Dios en medio de las pruebas con nosotros. ¿Y qué quiere Dios enseñarnos en esos tiempos? ¿Lo aprendemos en dónde? En la palabra. Entonces, lo primero a lo que me puedo aferrar en la tormenta es a su palabra. Primer ancla de 4 que vamos a estar viendo en este texto de Marcos 4:35. Marcos 4:35 al 41. Su palabra, Él dijo, pasemos al otro lado, y su palabra estaba con ellos. Pero hay otra ancla que podemos observar aquí también. Voy a preguntar, ¿dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Dónde se encontraba? No, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Sí, ¿en dónde? En la barca, ¿no? En la barca, es muy sencillo. En la barca, y por lo tanto en la tormenta, ¿no? Ahí estaba Jesús, en medio de la tormenta, en la barca, con los discípulos. Ahorita vamos a hablar de qué estaba haciendo, esa es otra de las anclas, pero espérenme tantito, ¿vale? Otra vez, ellos ya habían visto durante 4 capítulos el poder y la autoridad de Jesús. Sabían que Él era poderoso. Y ese poder que Él tenía sobre la enfermedad, esa autoridad sobre espíritus inmundos, eso es lo que estaba ahora con ellos en la barca. Y ellos tenían que verlo. Ya le hemos visto actuar, pero ahora está aquí. El Señor está con nosotros. Y qué bendición saber que Él va con nosotros todo el tiempo. ¿Tienes esta conciencia de la presencia de Jesús contigo? Él te invita. 2 de los discípulos en Juan capítulo 1. Me encanta que... ¿Te acuerdas Juan el Bautista?
está predicando, está vestido con piel de camello y dice acerca de Jesús que aparece: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y dice en el verso 29 de Juan 1 que Juan vio a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón que es antes de mí. Esperen, era el 35. Es que son muy similares, chéquense. En el 35 dice que otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces estaban caminando detrás de él y Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? ¿Qué les contestó Jesús en el verso 39? Les dijo: venid y ved. Fueron, ¿y qué dice? Vieron dónde moraba y ¿qué? Se quedaron con él aquel día. Esto es maravilloso, porque me habla de cómo la invitación inicial que Jesús le hace a estos 2 discípulos es a venir y ver dónde mora, a su casa. Jesús invita a su casa a estos hombres. Antes de cualquier otro llamado, lo primero que les pide es: ven a mi casa, ven y ve. Y fueron y vieron dónde vivía, se quedaron en su casa con él. ¿Sabes de qué me habla eso? De habitar con el Señor, de poder disfrutar de su presencia, de poder estar en él. Y después, más adelante, me encanta saber que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? En Mateo 28. Con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y prometió también que le enviaría un consolador en Juan 14. Ese consolador lo envió para que esté con ustedes todos los días. Eso es maravilloso. Esté con ustedes para siempre, dice en Juan 14, 16. Entonces, ¿de qué manera podemos saber que la presencia de Jesús está con nosotros y que nosotros estamos en su casa y que nosotros estamos en su presencia y Él en nosotros? Por medio de su Espíritu. Su Espíritu Santo mora en el creyente. Su Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y esa presencia de Dios está contigo todo el tiempo. La presencia de Dios en medio de tu torbellino, de tu prueba, de tu tempestad. Él está contigo, no estás solo. A veces nos sentimos a la deriva, nos sentimos solos. A veces decimos: Señor, casi abandonados, pero no es así, porque su palabra es verdad. Y si tú has entrado en su casa, entonces Él ha entrado en tu corazón. Y entonces su Espíritu Santo está contigo, está en ti y está sobre ti. Y eso es toda la diferencia en medio de la tormenta, porque eso no lo tienen muchos, sino aquellos que le recibieron, ¿verdad? ¿Tú crees en su nombre? ¿Le has recibido? ¿Has recibido su Espíritu Santo? Eres suyo, te ha sellado. Él habita en ti, tú habitas en Él. Y entonces tenemos un pronto auxilio, una ayuda cercana. ¿Te acuerdas en el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, y bramen y se turben sus aguas, y los montes a causa de su braveza. No temeremos, ¿verdad? Porque Él es nuestro pronto auxilio. Esta frase significa una ayuda cercana, una ayuda siempre presente. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dice el Salmo 46, 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Con nosotros. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué garantía, ¿verdad? ¿Por qué no temeremos aunque andemos en valle de sombra de muerte? Porque tú estarás conmigo. Esa es la certeza de la presencia de Dios. Él está en nuestra barca.
También esta canción de Marcos Vidal que se llama Mi Esperanza. Si no la has oído, te la recomiendo. Mi Esperanza, de Marcos Vidal. Es una canción muy linda que dice: estás en mi barca y eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Me encanta, ¿no? Feliz contemplo que estás en mi barca. Entonces, había otras barcas, verso 36, vamos ahí en Marcos 4, 36, dice que despedían a la multitud, le tomaron al Señor como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Sabes que hay otras barcas? Pero si te subes a otra barca donde no está el Señor Jesús, ¿qué crees? No la vas a librar. Ahí no está el Señor. Y hay otras barcas, otras propuestas, ¿verdad? Para la travesía, súbete a esta barca, la barca de la filosofía, la barca de la religión, la barca de el éxito, la barca de muchas otras barcas. Pero cuando llegue la tormenta, ¿sabes qué va a pasar? Esas barcas no van a resistir. Pero es en la barca de la fe, en la barca del evangelio, donde el Señor está, y eso hace toda la diferencia. ¿Te has subido a esa barca? Así que llevamos 2 de 4 anclas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿La primera cuál es? Su palabra. La segunda es su presencia. La tercera, ahora sí, ¿qué estaba haciendo Jesús en la barca en medio de la tormenta? Durmiendo, exactamente. Durmiendo. Dice el verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Dormir profundo, porque no solamente estaba durmiendo, sino estaba profundamente dormido de tal manera que no se ha despertado con la tormenta, lo tienen que ir a despertar. Dormir profundo es una señal de ¿qué? De paz, ¿verdad? De paz, de no tener preocupación. Y él es el príncipe de paz. Y él tenía completa paz. El día de hoy tenemos insomnio por muchas cosas, afanes, preocupaciones. Pensamos mucho en el futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y nos afana y no podemos dormir. Y honestamente, muchas veces las cosas que nos quitan el sueño son muy pequeñas. O al menos no se comparan con las cosas que podrían haberle quitado el sueño a Jesús. ¿Sabes qué cosas podrían haberle quitado el sueño a Jesús? Para empezar, él está en un momento donde tiene mucha oposición. Ya hay un complot para ese momento de gente, líderes religiosos que están buscando, gente poderosa que está buscando asesinarlo. Ya están planeando su muerte. Y él lo sabe. Y yo no sé a ti, pero honestamente, a mí me quitaría el sueño de noche saber que hay gente poderosa que quiere matarme, ¿sabes? Sí te quita la paz. No solo eso, su familia. Su familia acaba de venir en el capítulo anterior con una crisis nerviosa para intentar detener su trabajo porque piensan que está loco porque no tenía tiempo ni para comer. Está tan entregado a la obra que no estaba ni comiendo. Él podría estar súper preocupado por su familia, por cómo su familia está reaccionando, por cómo su familia ve las cosas, por cómo su familia vino a buscarle. O quizá el estrés de tanta gente con tantas necesidades que estaban esperando que le ayudara, porque él vino a bendecir a muchas personas y al ver tanta necesidad, de pronto es como, es muchísimo trabajo, hay muchísima gente que atender. Eso podría tenerle inquieto. Pero como decía un amigo, deja tú eso, lo otro. Simplemente abrir sus ojos en ese momento y ver a los discípulos que escogió. Híjole, mano, ¿con estos vamos a transformar el mundo? No, joven. ¿No? Como dicen ahí en la Ciudad de México, no, joven. Cuando ya estás así bien perdido, ¿no? Disculpe el periférico, no, joven. Ya cuando te dicen no, joven, híjole. Y entonces veía a los discípulos, era para decir, ¿con estos? No, joven. Y podría haber estado preocupado por eso y muchas cosas más. Pero con todo eso,
Y en medio de la tormenta Él está profundamente dormido, en completa paz. Completa confianza en su Padre. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero si algo le despierta, si hay algo que a él le hace atender y responder, no le quita su paz, simplemente le hace responder a la necesidad, es el clamor de aquellos que aman. Como aquella madre que puede estar muy cansada, pero cuando su hijo recién nacido, chiquito, llora, por más cansada que esté, se levanta y le atiende. Es así. Y el teléfono de Dios, si quieres llamarle, cuando clamar a Él, es 333, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que sucedió en el texto. Y eso es lo que va a suceder en nuestras vidas, en nuestra tormenta. ¿A dónde clamas cuando tienes tu necesidad? En el verso 39 dice que levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y un cambio radical en la circunstancia. Había una enorme tormenta y después del clamor y la oración de los discípulos, de pronto paz completa. Y déjame decirlo así: Dios no ha prometido siempre cambiar nuestras circunstancias, pero sí ha prometido darnos su paz completa en medio de cualquier circunstancia. ¿Te acuerdas de Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Verdad? No te afanes por nada, mejor ora por todo. Nosotros lo hacemos al revés. Nos afanamos por todo y no oramos por nada. Pero la instrucción es clara: por nada te afanes, ora por todo y en todo. Y la paz de Dios, verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy dice: Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. La paz de Dios. El Dios de paz les dará la paz de Dios. El príncipe de paz quiere darte su paz. Ahora, la paz de Dios. ¿Cómo crees que es la paz de Dios? O sea, la paz que Dios tiene. En otras palabras, ¿tú crees que Dios ahorita tiene paz? ¿O tú crees que ahorita Dios está estresado, ansioso, preocupado? O sea, ¿te imaginas a Dios en su trono? Híjole, ya corrieron a Pedrito del trabajo. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para proveer? Yo prometí que iba a estar con él y le iba a ayudar, pero ya no tiene trabajo. Mordiéndose las uñas el Señor, ¿te imaginas? Híjole, ya ganó este partido político en este país. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Tú crees que Dios está estresado con lo que está sucediendo? ¿Le preocupa la economía? ¿Quién ganó las elecciones? Dios tiene una paz todo el tiempo. Y esa paz, la paz de Dios, es la que tú y yo podemos disfrutar. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Te fijas? Juan 14:27. Mi paz les dejo, perdón, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Como la da el mundo. Pues cuando me va bien, cuando todo está en orden, cuando todo está tranquilo, tengo paz. Pero si eso cambia, ya no hay paz, ¿verdad? Hay estrés, ansiedad, estoy turbado, preocupado, ansioso. Por eso el Señor dice: no se turbe su corazón, no tenga miedo. Sé que no es fácil, familia, pero por eso tenemos que estar regresando a Él constantemente, una y otra vez. No es por arte de magia simplemente hacer una oración
Así de que, Señor, estoy muy estresado, ayúdame, amén. Sí, está bien, eso funciona, o sea, a veces es lo que da tiempo de hacer, ¿no? Pero en general es constantemente, ¿te acuerdas? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, es estar constantemente regresando a Él, a su palabra, quién es Él. Por eso estar en la palabra, por eso estar leyendo, por eso estar en comunidad, por eso congregarnos, por eso tomar notas, hacer un devocional. De otra manera, no, joven. Pues ¿cómo quieres? ¿No? Quieres la paz, pero no quieres al príncipe de paz. Quieres la paz de Dios, pero no quieres al Dios de paz. Pues no, joven, ¿verdad? Entonces, no se turbe tu corazón, tus pensamientos. Por eso dice, me gusta Filipenses 4:6, que no estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones, plural. Son varias cosas que orar, ¿verdad? Nuestras peticiones. ¿Qué dice? En toda oración y ruego, ¿no? Delante de Dios, con acción de gracias. O sea, hay 3 diferentes palabras para acercarme en oración. Oración, toda oración, ¿no? Que engloba un montón de cosas. Ruego, ¿verdad? No estamos declarando, no sé, yo ato y echo fuera la ansiedad, amén, ¿no? Pues ojalá fuera así, de fácil, ¿no? Jesús no hizo eso en Getsemaní, ¿no? Sino que vino 3 veces, constantemente, a orar, y oró lo mismo repetidamente, ¿no? El Señor nos puso ese ejemplo de dependencia. Toda oración, ruego, súplicas, pero también acción de gracias, la gratitud de nuestras oraciones. Todo esto es importante para poder entonces disfrutar de esa paz que Dios da. Porque la tormenta o sea, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y la verdad, familia, la verdad, muchas veces la tormenta se levanta en nuestros pensamientos, ¿no? Porque no está pasando a veces en realidad nada, pero nuestra mente es canija. Perdón por el griego. A veces se me olvida que estoy en la iglesia. La mente, los pensamientos, se levanta este torbellino y empiezas a pensar un montón de cosas, te empiezas a abrumar y empieza la nube y se pone en el cielo gris, negro, y empiezan los truenos y empieza la tempestad y ya no sabes ni cómo parar. Es horrible. Yo ya me estoy balconeando, ¿va? Eso es fuerte. El corazón, el centro de nuestras emociones, se siente así y te haces chiquito, como yo. Así, Dios mío, ¿no? Y empiezas a ver lo que puede suceder, lo que no. Pero cuando venimos a Él, Señor, y clamamos a Él, y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, si vamos a ese pronto auxilio, nos acercamos al Señor y le dejamos actuar, y que su palabra una vez más haga callar esos pensamientos y esa ansiedad. Verso 39, Él dice al mar, ¿cómo? Verso 39, calla, enmudece su palabra, actuando, trayendo un cambio, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Solo Él puede traer esa paz. Por eso esa es la barca en la que tenemos que subirnos. La gente que tiene problemas, pruebas, ansiedad, dolor, ¿a dónde acude, verdad? Mucha gente va a otras barcas donde no está Jesús, donde no hay nadie. O sea, hay otras barcas de la filosofía, de la religión, de muchas cosas en donde tratas de llevar tu problema, pero resulta que si no está Jesús no hay nadie que tenga poder sobre la tempestad en realidad. Pero en nuestra barca está el Señor. Podemos clamar a Él. No está solo en la barca.
y hay otros discípulos que están contigo también pasándola duro. Podemos juntos clamar a Él y Él va a responder. Pero has venido al lugar correcto. Y me encanta pensar en de este lugar como una barca, donde cabemos, no sé, las 300 personas más o menos que están aquí. Es una barcota, ¿eh? Hay unas más grandes, hay unas más chiquitas, pero al final es un lugar en donde sabemos que está Jesús y que juntos podemos clamar a Él en medio de nuestra tormenta. ¿Cuántos podríamos venir así, cargados, cansados, con necesidad en medio de una tormenta? Pero venimos y escuchamos su voz, su palabra. Estamos en su presencia, tenemos su paz. En el verso 40 Jesús les dice: ¿por qué están así, amedrentados? Y entonces el Señor empieza a confrontarnos también. ¡Hey, chavo! ¿Qué onda? Reacciona. A veces necesitamos un poco eso también, ¿no? Como, hey, date cuenta. O sea, ¿dónde crees que estás? ¿Con quién crees que estás? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis, qué dice? Verso 40. Fe. Esta confianza profunda en Jesús para mi salvación y para mi bendición. Es falta de fe. Es falta de fe. Porque andamos muchas veces por vista. Y nos gusta tener certeza. Y a veces ante la más mínima incertidumbre de cosas estamos todos preocupados. Pero el Señor dice: es por fe. Y esa fe es una certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. Y aunque no veas claridad y aunque no veas una circunstancia distinta, puedes saber que aquel a quien no ves, pero es real y has confiado, está contigo. Su palabra es firme, su presencia es real, su paz está disponible. Entonces ten fe. Ten fe. Confía en Dios. Confía en su amor. Dios te ama. Recuerda esto. Dios te ama. Él te invita a su casa. Él te invita a su presencia. Él está contigo. Él te ama. Y el perfecto amor echa fuera el temor. No temas. No temas. Él te ama. Él sabe lo que es mejor para ti. Su amor te guarda en medio de cualquier circunstancia. Sus planes son de bien. Sabiendo eso, puedes no temer, puedes confiar, puedes descansar y aferrarte a estas anclas. Dijimos, número 1, su palabra. Número 2, su presencia. Número 3, su paz. ¿Otra más? Pero tiene que ser con P también, ¿no? Porque todas son, a ver, palabra, presencia. ¿Te imaginas si fuera su amor? Pues ya no tiene P. Sería su pamor, ¿no? Pero no. Vamos a observar, finalmente, la cuarta ancla, y esta es su propósito. Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo no me imagino esto tanto como una pregunta así de: ¿ahora y este quién es? Perdón por el chilango que traigo adentro. Pero en Tijuana no me quieren mucho por eso, pero pues no puedo negar la cruz de mi parroquia, el código postal y ya saben todo esto que yo no me imagino tanto así como ¿y este qué onda? Más es un decir, una sorpresa, ¿sabes? Como que se dan cuenta, no tanto como que no saben quién es, sino que se acaban de dar cuenta de quién es. ¿Sí me explico? Es como, obviamente saben quién es. Si el viento y el mar le obedecen, ¿quién es? Es una pregunta que no necesita una respuesta. Pues ¿a quién le obedecen el mar y el viento? ¿A quién? A Dios. Se están dando cuenta. Es Dios.
Dios verdaderamente está en este lugar y yo no lo sabía, como Jacob en Génesis. En Géminis, decía un amigo. No, Géminis, no, Génesis. ¿Qué libro estás leyendo? Ay, Sergio, perdóname. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿No? ¿Qué hombre? Es que no hay nadie como él. ¿Quién como él? Salmo 89, mira esto. Creo que esto estaba en su mente. Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Mira el verso 9. Tú tienes dominio ¿sobre qué? Sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Así es que ya sabes, cuando vengan esas malas ondas, el Señor las sosiega. Este hombre es Dios poderoso. Es el que sosiega, dice el Salmo 65, 7, el estruendo de los mares. Él sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones. Cuando todo se alborota, cuando hay estruendo, cuando es Él el único que puede traer paz a nuestro corazón. Pero entonces, ¿por qué digo que su propósito? Porque esto ellos no lo habían visto. Pero en medio de la tormenta, Jesús tenía el propósito de darse a conocer y que le vieran como quien Él es. Y pudieron verle mucho más profundamente. Ahora sí que creían que creían. Hay gente que cree, gente que no cree y gente que cree que cree. Pero aquí quedó claro. ¿Ya viste quién? ¿Quién es? Y no es lo mismo verlo actuar en la vida de alguien más y decir, órale, qué chido, que cuando te toca. Porque el quebranto y la experiencia y el gozo que trae vivir el milagro en tu propia vida, nunca lo vas a vivir cuando solamente observas que a alguien más le pasa. Tiene que ser personal. Y ahí les tocó a ellos. Ahí les tocó a ellos. Y en esa prueba, en esa tormenta, ahí le vieron y pudieron conocer a Dios más profundamente. Ya lo habían visto antes, ya habían pasado tiempo con Él, pero después de atravesar esta tormenta con Él, lo ven más grande, más glorioso, más poderoso. Y se hace evidente quién es Él. Eso lo quiero preguntar. ¿A poco no Dios cumple el propósito de revelarse de una manera única en tiempos de prueba? ¿Cuántos de nosotros no llegamos a la fe por una crisis fuerte en nuestras vidas? Ya sea por pecado propio, pecado de alguien más, por una tribulación, por una enfermedad, por una situación. Gente que dice, Señor, si tú salvas a mi hijo, yo te voy a seguir, y el Señor hace un milagro y no sé, hay 1000 testimonios, 1000 historias. Yo creo que aquí hay por lo menos 300, ¿verdad? Que podríamos platicar. Pero ¿a poco no? ¿Y quién podría decirme? Fue a través de una tormenta que yo de oídas la había oído, pero mis ojos lo vieron realmente. Puedes alzar tu mano, aunque sea un poquito, si es que así fue contigo. No, pues está lleno de... Aprovecho, ¿quién quiere recibir a Cristo? Ya que están todas las manos arriba para sentir que soy un gran evangelista. No, no es cierto. Todo mal. Esos son chistes malos. Pero es así, ¿verdad? Es así. Y quizá en el caso de algunos no. En el caso de algunos desde niños y han vivido una vida tranquila y Dios ha sido fiel en esa manera, porque es fiel también cuando hay pruebas. Digo, no se trata de ver quién ha sufrido más, ¿no? Así, no, tampoco. Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere hacer. Pero lo único que estamos tratando de hacer es poner un poco de perspectiva, de ver que a veces no es tan malo que te vaya mal, porque resulta en nuestra mayor bendición. El bendito dolor se convierte en nuestra mayor oportunidad de verle ahora sí. ¿Se acuerdan de un personaje que le pasó eso? Job, ¿verdad? Y dicen en Santiago, habéis oído de la paciencia de Job, Santiago 5:11. Para empezar dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Eso está raro, ¿no? Porque normalmente dirías, tenemos por miserables a los que sufren, ¿no? Pero la Biblia lo ve al revés. Es bueno el sufrimiento porque te lleva al Señor. Y Job es el ejemplo. Has escuchado de la paciencia de Job y has visto el fin del Señor, o sea, el propósito del Señor. Porque cuando leemos el fin del Señor con Job, que es muy misericordioso y compasivo, por supuesto que nos vamos al fin del libro. Tú sabes, Job lo perdió todo, ¿no? Job recibió una cantidad de pruebas y circunstancias, tormentas, que creo que nosotros, cualquiera que viviéramos una cuarta parte de lo que él vivió, no sé si estaríamos en pie, ¿verdad? Es muy fuerte. Y con todo, bueno, dices, bueno, pero por lo menos su esposa estaba con él. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Ah, para la esposita, la ayuda idónea. La ayuda y roña fue ahí, ¿no? No digo roña la que le dio porque fue parte de la prueba. Es eso, mal chiste. Pero el Señor trató con él. Y Job le dice a su esposa, como cualquier mujer que no conoce a Dios has hablado, no vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo. No. Y él está enfocado en Dios. Oigan, las espositas son una bendición, no me vayan a malentender aquí. En la mía, no, si no fuera, ella ha sido para mí como Juan el Bautista, cuando le dice a estos dos discípulos, miren al Cordero de Dios, y señala y apunta al Cordero de Dios para que sea Él quien les invite a morar. Así mi esposa me señala a Jesús todo el tiempo. Hey, míralo, a Él, habita con Él. Es una bendición, mi esposa. En el caso de Job, pues tenía una esposa que no estaba enfocada y perdió a sus hijos, y perdió su salud, y perdió sus recursos, y terminó muy mal, sus amigos culpándolo de que no, pues tú tienes un pecado oculto, ¿no? Y así de... Pero dice el libro de Job al final del libro que Dios le devolvió el doble de todo lo que tenía y le dio 10 hijos y nietos y bisnietos y un montón de cosas más, tiempo, vida para disfrutar de las bendiciones que Dios le había añadido después de su sufrimiento, etc. Y dices, bueno, sí, Dios es muy fiel porque al final le dio, pero yo no creo que eso sea a lo que se refiere el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Creo que es parte de su compasión, por supuesto, y su misericordia, pero sobre todo, ¿sabes cuál creo que fue la mayor bendición que Job experimentó? Lo que le dice a Dios en el 42:5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ¿qué me importa la sarna? Sí, he llorado, he perdido, hay dolor, hay temor, pero mis ojos te ven. Te conozco y puedo ver que eres más grande, más glorioso, más poderoso en medio de esto, y ahora sé con quién estoy tratando. Entonces, vale la pena. Porque yo vivía creyendo que creía, pero ahora te veo. Entonces eso es compasión, eso es misericordia, que Dios te deje verle. Y a veces no va a suceder de otra manera si no es en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Ahí es donde Dios muestra el supremo propósito que tiene para nosotros, que es que podamos verle, conocerle, tener una relación con Él. Entonces leamos ahora el verso 42. Cayeron. El 5:1, que vendría siendo el 42, pues. Pues que la división de versículos y capítulos no fue hecha por Dios, no fue inspirada, eso se lo puso alguien. Entonces yo puedo manejarlo como yo quiera. Nada, no es cierto. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Marcos 5:1. Pero yo veo este texto como parte de la misma historia, porque ¿qué dice en el verso 1? ¿Qué dice? Vinieron, ¿qué dice? Al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y hay otra historia maravillosa ahí, pero eso la dejamos para la próxima, ¿vale? Pero ¿qué dice entonces la primera frase del 1? Vinieron al otro lado del mar. ¿Qué onda? ¿Cumplió su palabra el Señor? Ahí está.
Su palabra se cumplió. Su presencia estuvo con ellos, conocieron su paz de una manera muy evidente y su propósito se dejó ver y se cumplió para ellos. Y en eso podemos descansar, nosotros también. Aun si este otro lado del mar no fuera a ser salvados de la prueba, estamos seguros que ese otro lado del mar es su presencia y nuestra esperanza está en eso, que un día vamos a estar delante de su presencia, vamos a estar en ese otro lado donde ya no habrá más dolor, más sufrimiento, más muerte, pero estamos seguros que si hemos confiado en Él tenemos una esperanza de que Él va a enjugar toda lágrima, ¿verdad? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Es nuestra certeza, es nuestra confianza. Mientras estamos en la travesía para llegar a ese futuro seguro, tenemos 4 anclas: su palabra, su presencia, su paz y su propósito. Y que Dios nos permita aferrarnos a esto en medio de nuestra travesía, confiando con fe, teniendo fe en que Él nos llevará al otro lado como lo dijo. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Y es lo que vemos aquí y es lo que vas a poder ver en tu propia vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra tan necesaria para nosotros en esta hora, en este tiempo. Nos hemos dado cuenta, Señor, de nuestra necesidad de ti. Nos hemos dado cuenta, Señor, de nuestra condición. Nos hemos dado cuenta de que separados de ti nada podemos hacer. Queremos pedirte hoy, Señor, que seas tú nuestro refugio, Señor, nuestro lugar seguro, nuestro hogar, nuestra casa. Permítenos, Señor, mirarte en medio de la tempestad y volver a ti, Señor. Si es que nos hemos apartado, si es que nuestra mente, nuestro corazón están lejos de ti, si es que hemos dejado de orar, de leer, de adorar, de interesarnos en las verdades eternas, Señor. Enséñanos, Señor, a depender de ti, Señor, una vez más. Y si hay alguien que por primera vez también escucha y está en un tiempo de necesidad y hoy es un día para él de salvación, visítale también, Señor. Visítale y llámale, invítale a tu casa, invítale a tu presencia, Señor. Y gracias porque en todo esto estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor. Ninguna cosa, Señor. Gracias porque estamos en ti y tú estás en nosotros. Y gracias por este texto y tu palabra el día de hoy, Señor. Venimos a ti con necesidad. Venimos a ti como iglesia, Señor, en oración. Agradecidos por este lugar, por este espacio, por este tiempo, por tu palabra, por no dejarnos, Señor. Gracias por tanto que recibimos este domingo. Gracias, Señor. Sella en nuestros corazones estas anclas, sabiendo que al final el ancla más firme que tenemos es Jesús, la firme ancla del alma. Eres tú, Señor, sobre todo, Señor. Eres tú. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.